Bien, vamos a la palabra en este día. ¿Estamos listos para recibir un mensaje de parte de Dios? Dijo ella amén, dijo amén. ¿Y los demás? Pueden decir sí o pueden decir no, como ustedes quieran, pero voy a preguntarle una vez más. ¿Estás listo para recibir algo que Dios quiere decirte en este día? Yo voy a hablar de uno de los pasajes de la Biblia más sinceros y más honestos que un ser humano pueda haber escrito. Pero permítame remontarme en el tiempo y hablar un poco de mi experiencia de fe. ¿Cuándo comenzó? Yo creí a los 16 años de edad. Y eso lo he dicho otras veces. Estaba bien jovencito cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y fue la experiencia más feliz de mi vida. No sé si alguno se identifica con eso. Ese momento en mi vida cuando yo descubrí el valor de la fe y le entregué mi vida al Señor a los 16 años, ese fue el momento más feliz de mi vida. Yo pensaba que había vivido momentos de felicidad, pero me di cuenta ese día de cuán equivocado estaba. Cuando sucedió aquel milagro, cuando Jesús entró a mi vida, yo no podía explicarlo con palabras, no podía decirle a las personas lo que estaba sucediendo, pero yo sabía que algo dentro de mí había comenzado a ocurrir y que realmente lo que yo antes no creía, no veía, no experimentaba, estaba sucediendo de una forma sobrenatural. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes en este lugar le ha pasado. Sin embargo, poquito tiempo después de esa experiencia, comencé a experimentar algo que para mí era inexplicable, no tenía razón en aquel momento. Y es que me hice hipersensible a reconocer mis defectos y a ver mis pecados. Empecé a darme cuenta como nunca antes de los errores que cometía y de las cosas que hacía que no estaban bien y que desagradaban a Dios. ¿Alguno de ustedes también ha vivido esa experiencia? Y es como una contradicción y una paradoja que por un lado tú estás experimentando algo nuevo y estás viviendo una experiencia donde sabes que no te la inventaste, sino que realmente los ojos de fe se te abrieron, creíste en el Señor, pero a la misma vez se generó en ti una sensibilidad para darte cuenta de los defectos, de los errores y de los pecados que tú estás cometiendo. No de los demás, los tuyos. Y a eso yo le llamo el dilema espiritual, de eso quiero hablar hoy. Del dilema espiritual, porque en medio de esa realidad a mí me surgieron muchas preguntas. Yo voy a compartirles algunas hoy. Por ejemplo, yo me preguntaba en ese momento de mi vida, ya no me lo pregunto, no es que paró de suceder aquello, es que encontré respuestas que hoy quiero compartir con ustedes. Pero en aquel momento yo me preguntaba con mucha frecuencia, ¿será que no soy un verdadero cristiano? ¿Será que realmente mi experiencia de fe no fue sincera? Porque ¿cómo es posible que Jesucristo me haya salvado y yo siga haciendo cosas equivocadas? Y diciendo cosas equivocadas. Y viviendo de una forma a veces equivocada. ¿Te ha pasado eso por la mente? No tienes que decírmelo. Es demasiado íntimo, a veces nos avergüenza. Pero uno que otro, si no todos los cristianos, hemos estado en esa temporada de nuestra vida donde nos preguntamos con sinceridad si nuestra experiencia de fe fue real o no. Yo me preguntaba, ¿me estoy convirtiendo en un hipócrita religioso? ¿Uno más de tantos que critiqué? ¿Será que yo soy uno que me puse una máscara de que todo está bien por fuera, de que mi vida está correcta, pero en lo íntimo y en lo privado no soy más que uno que vive una doblez y una hipocresía? Y quizás la más fuerte de todas las preguntas que me hice es, ¿me querrá perdonar Jesús por eso? ¿Me querrá Jesús perdonar por mis errores? Lo que pienso, lo que digo, lo que hago. ¿Me volverá a perdonar el Señor? Tal vez tú te has hecho esa pregunta. ¿Sabes? Yo no tengo la respuesta a ninguna de esas preguntas, ni a esa situación, a ese dilema que yo estaba viviendo y que quizás muchas veces ustedes han vivido. Pero otra vez más la Biblia tiene la respuesta. Y me fascina la manera en que lo hace, porque no lo hace con principios fríos, estrictos, cuadriculados, sino que por el contrario, Dios permite que en la forma del testimonio de una persona, nosotros descubramos la solución. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la vida, del testimonio, de la experiencia de uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos que vivió en el primer siglo. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Y hay un pasaje escondido en Romanos capítulo 7, los versículos 15 al 25, donde Pablo desnuda su corazón y comienza a hablar de su lucha espiritual, de su dilema
y nos identificamos con él. Y te vas a identificar mucho en este día y yo quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. Este es Pablo hablando. Quiero, si no lo sabías, que entiendas por un momento quién es este hombre. Es un apóstol del Evangelio, es un líder de la iglesia cristiana. En el Nuevo Testamento tenemos 13 cartas solamente escritas por él, de una sección de la Biblia que solamente tiene 27 libros. Así que él escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Una mente privilegiada, un corazón como ningún otro, un hombre con una experiencia de fe increíble. Nadie se supondría que hiciera esta confesión y que revelara lo que él revela en ese pasaje que voy a leerles en este momento. Pero esa es la realidad. Porque la gente se encandila con lo grande que ven los líderes cristianos. Pero la grandeza que tú puedes ver en el humano no es de esa persona, es de Cristo. La realidad del ser humano es de lucha espiritual y es de conflicto. Y de eso quiero leer. Romanos capítulo 7 dice, no entiendo lo que me pasa. Pues yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Ustedes escucharon eso? Aunque deseo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. El mundo aplaudiéndolo como un gran apóstol. Nosotros en esta generación, 21 siglos después, estamos todavía asombrados con lo que escribió. Y él se consideraba un miserable. Soy un pobre miserable. Y lanza esta pregunta crucial. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Vamos a orar un momentito. Padre, yo pongo esta porción de la Biblia delante de ti y te pido por cada una de estas personas que están en este lugar. Porque cada uno de ellos puede ser que se esté identificando y se ha identificado a lo largo de su vida de fe con lo que aquí está diciendo Pablo. Y yo quiero que tú me des la claridad para explicar y para hablar esto de una manera que todos podamos entenderlo, identificarnos con lo que este hombre de fe está diciendo y también encontrar la solución a nuestro problema. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo tome mi humanidad y la llene de Él y hable por medio mío, y que cada uno de los que estamos aquí tengamos la sensibilidad para escuchar y recibir y guardar en el corazón y hacer nuestra esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme resumir lo que acabamos de leer en 3 palabras. Y ustedes van a entender después por qué voy a resumir lo que acabo de leer en 3 palabras. Por lo menos lo que tiene que ver con lo que este hombre está haciendo al hacer esta confesión y hablar de todo su dilema y mostrar la solución. Y las 3 palabras son estas: reconocer, confesar y agradecer. ¿La quieres decir conmigo? Reconocer, confesar y agradecer. Como ensayo quedó fantástico. Vamos a hacerlo ahora con más fuerza y todos juntos a una sola vez, a una sola voz. Reconocer, confesar y agradecer. Y ustedes dirán, ¿por qué estas 3 palabras? Porque es precisamente lo que este hombre está haciendo ahí. Lo primero que hace es un reconocimiento. Y sus lectores, que es una iglesia, fíjense ustedes, Pablo le escribe a varias iglesias que él fundó, pero esta él no la fundó. Los Romanos es una iglesia a la que él está escribiendo como una carta de presentación y les está diciendo, en algún momento quiero irlos a visitar. Y yo quiero que tú pienses que cuando tú quieres darte a conocer con gente que no te conoce para que en algún momento te reciba, tú los quieres impresionar.
no se te ocurriría en esa carta incluir una declaración y un reconocimiento de tu propia humanidad que te puedan ellos rechazar. Pero Pablo es tan sincero, tan honesto, no quiere que esta gente se lleve una impresión equivocada y que estén esperando al superapóstol, sino un ser humano común y corriente que simplemente Dios está usando, que comienza a hacer un reconocimiento de su realidad humana, de esa aparente contradicción que existe en la vivencia de fe. Y él hace un reconocimiento y él reconoce por lo menos 4 cosas. Lo primero que reconoce es que no entendía lo que le pasaba. No sé si ustedes prestaron atención y leyeron conmigo la primera declaración que él hace en el primer verso que leímos en la Biblia. Él dice, no entiendo lo que me pasa. ¿Qué está queriendo decir este hombre con esto? Esto no es una frase de un manipulador. Ustedes saben que la gente hace lo malo y cuando alguien le dice, oye, ¿tú no te diste cuenta como tú me hablaste? Dice, ay chico, discúlpame, es que yo no me doy cuenta cuando hago las cosas. Y ese es un manipulador, el que hace y deshace y destruye y está jugando con la ignorancia y el no darse cuenta de las cosas para seguir destruyendo. Eso no es lo que Pablo está haciendo ahí. Él lo que está diciendo es, tengo un conflicto real, pero no entiendo por qué tengo ese conflicto real. Y es lo que yo decía al principio, yo recibo a Jesucristo a los 16 años, me llena de alegría, de una experiencia de fe, algo se generó dentro de mí que dura hasta el día de hoy, ya casi 30 años, o ya 30 años, estamos en septiembre, en este mes hizo 30 años de mi experiencia de fe, hace muchos años atrás. Y junto con esa experiencia increíble de fe, comienza a surgir un dilema de ver mis defectos, mis errores, mis pecados. Y yo decía, no es posible que si yo creí en Jesucristo, yo siga equivocándome. Y hay gente que se va de las iglesias y abandona la fe porque se sienten unos hipócritas, porque se despiertan ante la realidad que aunque le abrieron el corazón a Jesús, ellos siguen cometiendo errores. Y eso es lo que está diciendo este hombre. No entiendo que siendo un verdadero creyente todavía hay en mí tendencias equivocadas y el pecado se esté manifestando. Nos sentimos identificados. Qué bueno que no estamos solos en esta realidad y que uno de los más grandes apóstoles se atrevió a abrir el corazón y decirle, nos pasa a todos. Y eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que esto nos esté sucediendo? Entonces no entiende su problema. Número 2, pero reconoce su problema. Él no lo niega. Por eso es que no es un manipulador, porque el manipulador niega su problema. Dice, no, yo no hice eso. Yo no cometí ese error. ¿Sabes? Ayer estábamos viendo una serie en familia en un momentito de la historia de uno de los grandes equipos de la NBA, del básquetbol, y hablan de un momento de fricción entre los jugadores cuando una estrella del equipo estaba queriendo jugar él solo, no pasar la pelota, hacer todas las jugadas, hacer todos los tiros, y el equipo estaba perdiendo. Y el director del equipo, el coach, lo reúne allí en el lugar que ellos tienen para descansar y prepararse o para jugar o para irse, y les dice, muchachos, ¿qué está pasando? No ganamos ningún juego. Un silencio total. Nadie hablaba, hasta que uno, muy emocional, comienza, dice que hasta llorando, diciendo, lo que pasa es que fulano de tal está jugando para él y no para el equipo, y nosotros estamos frustrados, y lo que realmente queremos es ya ganar para que él sepa lo que está haciendo. Y ahí empezaron todos a decirle lo que este jugador estaba haciendo, y luego lo entrevistan y él dice, yo no sé por qué ellos me atacan de la manera que me están atacando, porque realmente no soy nada de lo que ellos dicen que soy, ni he hecho nada. De esa negación en la que muchas veces vivimos es lo peor que nos puede pasar. Pero mira Pablo lo que hace. Él no entiende completamente lo que le está pasando, pero él dice, cerrando ese versículo, pero yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Mira, yo no entiendo por qué lo hago, pero yo sí voy a reconocer públicamente que hago cosas que están equivocadas. El mundo que está allá afuera no quiere cristianos perfectos, quiere cristianos sinceros. Lo voy a decir otra vez más. El mundo que está allá afuera no quiere cristianos perfectos, quiere cristianos sinceros. Quiere seres humanos que no le vendamos una imagen de que nosotros estamos en el cielo y ellos en el infierno. Quiere seres humanos que le podamos decir que lo que está pasando en nuestras vidas es que alguien sobrenatural, Dios, ha puesto su espíritu dentro de nosotros porque creímos en su Hijo y nos está transformando todos los días. Es más, Pablo, cuando le escribe a otra iglesia que él sí fundó, la iglesia de los Filipenses, dice, yo he sido persuadido. Es decir, él no creía, pero Dios lo persuadió. Él no pensaba de esa manera, pero Dios le cambió el pensamiento. Y esto es lo que Dios lo persuadió. Dice, Dios me persuadió de entender que Él está trabajando en ustedes y lo va a seguir haciendo hasta que Jesús
Jesucristo venga. Por eso no tiro la toalla, por eso no abandono el apostolado, por eso no dejo de predicar el evangelio, porque mientras veo los defectos de ustedes, los errores que cometen, los adulterios, las borracheras, las locuras que hacen, veo que Cristo tiene el poder de volverlos a levantar, de restaurarlos, de formarlos a ustedes, de transformarlos, y el día que Él venga, la obra terminará. Pero mientras tanto, estamos en construcción. Un aplauso al Señor Jesucristo. Y lo otro que Él reconoce, recuerden que lo primero que dijo, ¿qué es lo que hace? Reconoce que no entiende lo que está pasando, no entiende por qué no hace lo que está bien, pero reconoce su problema. Y en tercer lugar, reconoce que la palabra de Dios es buena. Mira el versículo 16, lo que Él dice, te lo leo rapidito. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. ¿Saben? Lo primero que nosotros hacemos es enemistarnos con la palabra de Dios. Y nos enemistamos con Dios. Cuando tú tienes un problemita sin resolver en tu vida, todo lo que tú escuchas de Dios es como una gotera continua que está cayendo. Bueno, nosotros vivimos en los Estados Unidos y los techos de las casas de nosotros, la mayoría, no tienen gotera. Pero lo que hemos vivido en otros países, y yo que vivía en una casa de más de 100 años, había que estar reparándoles el techo todas las veces. Entonces, cada vez que venía el viejito que reparaba el techo, que tenía la misma edad que la casa, mi papá me decía, ayúdalo a subir el techo y sube tú con él porque me da miedo de que ese hombre se caiga de ahí. Entonces yo tenía que subir con el viejo, llevarle las tejas, ver todo lo que estaba pasando. Y entonces él me decía, ahora yo te voy a enseñar a caminar porque entonces tú me vas a partir otras tejas y yo voy a tener que regresar. Él me enseñó a treparme en los techos, a subir, porque yo tenía la juventud, pero él tenía la experiencia. Pero esa casa vieja, cada vez que pasaba un huracán, un vientecito, o algún muchacho se trepaba en el techo, o yo mismo me subía, se partía una teja y comenzaba a gotear agua cuando llovía. Y yo no sé si tú en medio de una lluvia has escuchado el goteo continuo de la gotera, de la lluvia, de la gota. Pácata, pácata, pácata. Y tú tienes 10 años y quieres jugar en la calle, pero tus padres te dicen que está lloviendo muy fuerte y tú escuchas pácata. Y eso te recuerda que no puedes salir, que todavía está lloviendo, que hay un huracán, que X, pácata. Es desesperante. A lo mejor para los flemáticos no lo es. Para ellos es el momento oportuno para dormir. Qué rico, voy a dormir. Pero para mí, que soy colérico, es casi asfixiante. Pácata, pácata. Y para muchos la palabra de Dios es así. Cuando tú tienes un problema que no quieres resolver, es una gota de agua que está cayendo y lo que terminas haciendo es rechazando la verdad de Dios, enemistándote con Dios. Pero Pablo hace lo contrario. Él dice, yo tengo un problema que no entiendo por qué está sucediendo, pero está pasando, no lo voy a negar, lo voy a reconocer, pero voy a decir algo más. Reconozco que la palabra de Dios es buena. Que lo mejor que me puede pasar cuando yo tengo un problema es ser confrontado con la verdad de Dios para no volverme insensible, para poder verlo, para poderlo reconocer y para poder ser sanado. Es como cuando te hacías una herida y sí o sí te llevaban a la enfermería, te llevaban a la clínica y ahí estaba, no sé en tu país, pero en mi país aquellas mujeres se vestían de blanco y un gorrito blanquito aquí en la cabeza. Entonces, el olor del lugar era como esterilizado así y se olía el olor de la penicilina, de lo que te iban a inyectar. Entonces yo me herí tantas veces, me clavé clavos en los pies, una chapa de Coca-Cola en una rodilla. Tantas veces me pasaron cosas que me inyectaban contra el tétano varias veces en la vida. Y cuando tú llegabas a ese lugar y veías a esa mujer impecable, vestida de blanco, con aquel gorrito y una sonrisa que te estaba esperando, tú la odiabas. Hubo un momento en mi vida de tantos pinchazos que me dieron donde uno se sienta, que ya yo estaba, que me levanté de esa cama y dije, ni uno más, ni uno más. Tenía como 11 años, ni uno más. Y ahí empecé a forcejear con la enfermera, mi mamá a quererme controlar y gracias a Dios entró mi papá por la puerta. Déjenlo tranquilo, no le pongan más medicina, pero el ciclo que se va a romper, no importa, se va a curar. Y mi papá, que era ateo, tenía más fe en ese momento que mi mamá, que quería que me inyectaran y pusieran penicilina. No, él se va a curar, pero no lo inyecten más. Y me libró, porque ya yo estaba odiando aquel proceso. A gente le pasa así, pero sabes, lo que yo no entendía, que cada cura que me hacían, cada medicina que me ponían, me estaba acercando a mi salud y a mi sanidad. Y Pablo reconoce eso. Qué buena es la palabra de Dios, cuánto la necesito. Me confronta, me hiere, me recuerda mi problema, pero me transforma. Y por supuesto, él más tarde vuelve a reconocer la presencia activa
del pecado en su vida? Reconocer. Cuando nosotros vivimos este dilema espiritual, lo primero que es transformador, es terapéutico y es sanador es reconocer. Tengo un problema, no entiendo por qué lo tengo, pero lo tengo. La palabra de Dios es buena, aunque me recuerde que tengo un problema y me confronta. Y esa dinámica no es mala, esa dinámica es buena. ¿Sabes cómo en el matrimonio? Cuando sabes que existe un problema y ella o él se sientan y dicen, tenemos que hablar. Y cada vez que esa frasecita surge, tú dices, ay Dios mío. Pero ese tenemos que hablar es necesario, porque de ese tenemos que hablar puede venir una solución. Puede ser un abrir de ojos, puede ser corazones transformados, puede ser una restauración familiar, puede ser una reconciliación. En lugar de tenerle miedo a los tenemos que hablar, piensa en que Dios muchas veces te dice, tenemos que hablar. Y tú hablas en oración y Él habla con la Biblia. Y eso es transformador. Pero yo les dije que una segunda palabra, ¿la recuerdan? La primera es reconocer, es lo que hace Él aquí. Lo segundo, ¿qué fue? Confesar. ¿Y qué confiesa? Cuando uno tiene problemas, ¿qué es lo primero que confiesa? El problema. Pero eso no es lo que hace Pablo. Por eso este hombre es único, es increíble. Es casi, dicen algunos, casi está al lado de Jesucristo. Pero sabemos que es un humano como tú y como yo. Simplemente un corazón transformado. Y mira lo que él hace. Te invito a leer el versículo 22. En el versículo 22 él dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Oh, alguien diga eso conmigo en este lugar. En lo más íntimo de las entrañas de mi ser, yo me deleito en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Entonces tú encuentras a un hombre que lo primero que confiesa no es el problema, sino su deleite. Porque cuando tú le estás faltando a Dios y tú has pecado contra Dios, tú maximizas tu error. Pero Pablo, en lugar de maximizar su error, maximiza su deleite. Porque hay gente que se ha deprimido en la vida, ha perdido la esperanza. Tú le dices, vamos que tú puedes. Dice, no, yo no soy un bueno para nada. Yo destruí un matrimonio, yo acabé con mi finanza, yo metí mentira, yo fui un fraudulento, yo le fallé a Dios. Y de ahí no se levantan. Y tú le dices, pero no hay una pizca de amor por Dios en tu corazón. Sí, pero ¿de qué vale? No hay un deleite por la verdad de Dios. Sí, pero ¿de qué me sirvió? Te sirve para levantarte. Porque ese es el Espíritu Santo recordándote que con todo lo que hiciste todavía está latiendo dentro de ti un deseo por Dios. Y eso no es natural, eso es sobrenatural. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, Él hizo que esta mañana te levantaras, vencieras la guerra contra Sabanás y llegaras a este lugar. Ese fue el Espíritu de Dios que le digo a tu espíritu, eres un hijo de Dios, levántate y vete para la iglesia. Pero hay veces en que lo que hace el Espíritu de Dios es decirte que fallaste. Mire, la gran diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, ¿sabes cuál es? Es que hay una voz interior que te hace reconocer y confesar tu error, y es la voz del Espíritu Santo. Y eso es un deleite, porque ese es el termómetro para medir que todavía estoy conectado con Él. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Entonces él confiesa que tiene deleite por la palabra de Dios y luego confiesa su miseria. Porque insisto, el hombre no está enajenado de la realidad. Él no está viviendo en una nube. Él sabe que tiene un problema. Y por eso en el versículo 24 leímos esa declaración fuerte pero necesaria. Soy un pobre miserable. ¿Alguna vez has dicho eso de ti? Tal vez te lo dijo tu esposa, pero tú no lo has dicho. Eres un miserable. Eres una miserable. O te lo dicen en el tráfico todos los días, con otras palabras, con otros improperios, de otras maneras. Hay mucha creatividad en la ciudad de Miami. Pero nosotros tenemos que ser sinceros para reconocer que nuestra humanidad es una miseria. ¿Estás aquí conmigo todavía? Somos una miseria. Y eso es lo que este hombre está confesando. Soy un miserable. Y luego confiesa su necesidad de ayuda. Mira lo que él hace, mis hermanos. Dice, inmediatamente que dice, soy un miserable, él no se queda ahí porque hay mucha gente que llora su miseria, llora lo que hizo, llora lo que es y se queda allí toda una vida. Yo no sé si es para dar lástima o para tenerse lástima a ellos mismos. Y lo peor que podemos hacer es llorar tanto la miseria que nos quedemos ahí todo el tiempo. Es que soy un miserable.
Y yo no sé si eso es un juego sentimental y psicológico para quedarnos haciendo lo malo. Si yo voy a decir todas las cosas aquí como son para que nadie entre en juegos espirituales y querer coquetear con Dios y querer confundir a Dios. A nadie Dios lo confunde. Hay gente llorando miseria muchas veces para que los dejemos ser miserables para seguir destruyéndose sus propias vidas. Yo tuve una conversación un día con un familiar que es alcohólico y él me recordó todas sus miserias de su vida, su orfandad, sus problemas de la niñez, su esto, su aquello y lo otro. Pero ya creciste. Ya no eres el huérfano, ahora eres un adulto. Ya no vives en aquel hogar, ahora tienes tu propia vida. Ahora eres responsable de cambiar tu historia. Aquella no la puedes cambiar, pero el hoy sí lo puedes cambiar. Me miró con unos ojos así como diciendo, tú no me entiendes. No, no te entiendo. Entiendo tu pasado, pero tu presente lo estás construyendo tú. Y Pablo no está queriendo él jugar el juego de quedarse en su miseria porque inmediatamente dice, ¿quién me librará? Sale a buscar una solución. La confesión es buscar solución. La solución es buscar la ayuda única que podemos encontrar. ¿Quién me puede librar? Esto está lleno de fe. Es un hombre que ve su realidad humana, pero sabe que hay alguien que lo puede librar. Hay alguien que lo puede salvar. Hay alguien que lo puede transformar. Él no se ha dado por vencido. Él cree que todo es resuelto. Y eso nos lleva a la tercera palabra. ¿Cuál fue? Agradecer. ¿Quién se imagina que una persona que está haciendo esta confesión, que está hablando de su pecado, que está hablando de su humanidad, de la lucha que tiene, de querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo, esté agradecido? Uno agradece ¿cuándo? Cuando todo va bien y cuando todo lo hacemos bien. Y yo no sé si en ese momento de la vida de verdad le estamos agradeciendo a Dios o nos estamos agradeciendo a nosotros. De hecho, Jesús puso el ejemplo de un hombre que subió a orar y se puso al frente mientras todos los demás estaban ahí regados como en este edificio, en el templo de Jerusalén, a cada uno hablando con Dios, y él se puso al frente y te dijo, Dios, te doy gracias. Y tú estás esperando que le diga, ¿por qué me curaste? Porque no soy como los demás. Yo diezmo. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Y además, no soy como aquel que está ahí atrás, ladrón y publicano. Todavía tiene el coraje y la valentía de denunciar a otro. Yo no sé si cuando creemos que nos va bien, nuestra gratitud apunta a Dios o apunta a nuestro ego. La mejor gratitud es cuando nos creemos una cucaracha, cuando vemos nuestra miseria, cuando sabemos que hemos fallado, pero todavía contamos con un Dios que extiende manos y levanta al caído. Un Dios que ha prometido que si tú te caes 7 veces, Él te va a levantar 8. Válido el aplauso si se lo quieres dar. Porque la gratitud que el Señor está buscando no es la de un pueblo que se agradezca por ellos mismos y que use la oración como un mecanismo para que todos oigan qué buenos somos, sino que la oración que Dios está buscando y la gratitud que Dios está buscando es la que apunte que se trata de Él y solo de Él, porque nosotros la regamos y Él la recoge. Nosotros la dañamos y Él la sana. Así como funciona el matrimonio, cuando nosotros sabemos nuestra miseria, pero sabemos quién es nuestra solución. Y eso hace que haya una coerción, hay una unidad, hay una bendición, hay una durabilidad en una relación que está destinada. Mira, el matrimonio sin Cristo está destinado al divorcio. Pero el matrimonio con Cristo está destinado a la victoria. No es que no va a haber luchas, no es que no sean dos seres humanos cabezones, no es que muchas veces no estemos en desacuerdo. Swanley y yo vamos a cumplir 24 años y no nos hemos puesto de acuerdo en 24 años. Claro. Porque mientras unos se divorcian por incompatibilidad de caracteres, eso es lo que nos tiene junto a nosotros. Es una bendición que ella sea diferente a mí, porque yo no quiero casarme con un clon de Alex. Y espero que ella tampoco, y por eso que estamos juntos. Porque esa diferencia nos une. Y en el centro está Jesucristo, que nos hace bajar la cabeza. Y muchas veces yo decirle, perdóname por esto. Y muchas veces ella decírmelo a mí. Y esa unidad se produce por un milagro en el corazón. Y pongo el ejemplo del matrimonio porque aplica a todas las relaciones interpersonales. Y aplica la vida de manera general. Entonces, qué bueno que nos demos cuenta que la gratitud no tiene que ver con nosotros, sino con Jesucristo. Mira cómo Él agradece, versículo 25. Para mí, la declaración más grande de todo este pasaje. Le ponemos énfasis al problema, al pecado, al error, a la humanidad de Pablo. Yo le pongo énfasis a la grandeza del hombre que está siendo exaltado en este verso que voy a leer. Se llama Jesucristo. Y dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Debiera haber habido aquí un montón de amén. Ese es el secreto de la victoria. El secreto de la victoria en la vida de fe está en la persona
de Jesucristo. Cuando estoy alegre, Él es la clave. Cuando estoy triste, Él es la solución. Cuando tengo, Él es la razón. Cuando no tengo, Él es el banco al que voy a pedir. No sé si lo entiendes. Cuando tengo las respuestas, Él fue el que las propició. Cuando no las tenga, a Él voy a buscarlas. Una palabra diaria, un consuelo diario, un abrazo diario, un levantarse diario. Mi humanidad es una miseria, pero la miseria se convierte en victoria cuando Jesucristo entra a la escena. Nosotros, sin Él, somos un montón de carbón. El carbón te mancha las manos y solo sirve para quemar, pero con Cristo somos convertidos en diamantes. Y cobramos un valor inestimable que nos lo da la presencia de Dios en nosotros. Él es la presión y Él es el fuego que hace que de un carbón que no tiene valor salga algo tan valioso como un diamante que tiene valor en la eternidad. Reconocer, confesar y agradecer. Ese debe ser un ejercicio diario. De aquella experiencia de fe a los 16 años han pasado muchos años, 30, acabé de decir al comienzo, 30 años de caminar con Jesucristo. ¿Qué no he vivido? ¿Qué no he visto? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he dicho? ¿Qué no he dejado de decir y de hacer? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas buenas he visto de otros y mías? ¿Y cuántas cosas malas he visto en otros y en mí? Te preguntarás si resolví el dilema. Y te voy a responder, no lo resolví. Todavía encuentro dentro de mí que quiero hacer el bien muchas veces y no lo hago. Mira, tan sencillo como ver a una persona que a lo mejor necesita que me le acerque y le diga, necesitas comer, pero como estoy tan ocupado, sigo de largo. Dice la Biblia que dejar de hacer lo bueno también es pecado. Y ese lo cometemos todos los días porque estamos tan metidos en nuestros asuntos y en nuestra vida que nos hacemos ciegos de la necesidad de los demás. No he resuelto el dilema. Mientras más me equivoco, más me lo recuerda la persona que vive dentro de mí. Mi carne, esta naturaleza que dura hasta que yo me muera y sea cambiado en otra persona para la eternidad, sigue en pugna con mi espíritu. Adentro lo amo y es mi deleite. Aquí, no. Y por eso hay una tendencia a ir en la dirección de un corazón que late los latidos del mundo, de la vida, de lo natural, de lo que a mí me gusta, cuando hay otro que me ha sido puesto, que no es de piedra, sino de carne, que late al compás de los latidos del corazón de Dios. Y eso es una realidad bastante confrontativa, casi una bipolaridad espiritual, pero necesaria para que nos demos cuenta de que todo no se ha terminado, pero que estamos siendo transformados, cambiados, mientras nos acercamos a ese día. Entonces, ¿cómo Dios ha resuelto el dilema? Yo no, Él sí. Ayudándome cada día a practicar preventivamente lo que les compartí hoy, extrayéndolo de este pasaje. A reconocer, a confesar y a agradecer. Yo reconozco, yo confieso y yo agradezco. Y me he dado cuenta en todo este caminar de 30 años que en un momento de mi vida se convirtió en algo preventivo y empezó a evitarme cometer muchos errores, porque en la mañana me levanto y reconozco, como un hombre de Dios dijo que vivió en el siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon. Y Spurgeon decía, mi mayor enemigo no es el diablo ni es la gente, mi mayor enemigo soy yo mismo. Y como reconozco esto, cuando pongo el pie en el piso de la habitación, digo, Señor, hoy ayúdame, porque tú sabes que yo estoy predispuesto para regarla. Ahora bajo y a lo mejor digo lo que no tengo que decir. Ahora puedo quejarme por el día, puedo entrar con una actitud negativa a la vida. Por favor, Señor, esta humanidad que todos los días está predispuesta para cometer errores, yo te la entrego y por favor reconozco que tengo un problema que no puedo resolver. Pero quiero agradecerte por Jesucristo mi Señor. Porque Él va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Yo no sé si ustedes lo han practicado, pero funciona. Pero funciona. Es más, que te vas a enojar y como que te frena alguien y dice, chico, déjalo pasar, si eso no es tan problemático, eso no es tan conflictivo. Es verdad. Y tú dices, esto que sucedió es que estoy cambiando o que hay una persona sobrenatural dentro de mí. Sí, es lo segundo. Se llama el Espíritu de Dios. Qué bueno que le abrimos la puerta del corazón para que viniera a vivir. Y otras veces no es preventivo, otras veces es de rodillas diciéndole, Señor, aquí estoy otra vez para pedirte perdón, pero ya no hago la pregunta de los 16 años si me vas a perdonar, porque tu palabra dice que esta dinámica de vida entre tú y yo va a durar hasta que tú vengas. Gracias por el aguante que me tienes. Y porque me amas tanto que otros se hubiesen cansado de mí, y de hecho lo han hecho, pero tú no. Aleluya. Y mira, cuando tú entiendes esa dinámica, nunca te sientes solo, porque siempre está Él contigo.
Hoy comprendemos esa dinámica de fe. Va a durar toda la vida hasta que finalmente seamos transformados. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque ¿sabes qué he descubierto? Que Dios me permite ver mis errores para que este ser humano no se llene de orgullo. Porque si no me convierto en el que está al frente orando, gracias, porque no soy como los demás. Y Él necesita que yo siga siendo el pobre publicano criticado en la sombra de aquel lugar, en aquel sitio allá atrás, diciendo, Dios mío, yo soy un simple pecador, no puedo agradarte, no soy propicio a ti, pero por favor, sálvame. Y dice la Biblia que cuando los dos salieron de aquel edificio, aquel templo, aquel día, el que estaba delante, todo enorgullecido, vestido con las ropas de un sacerdote o tal vez un líder fariseo, bajó las escalinatas hinchado diciendo, impresioné a Dios. Y dice la Biblia, no, ese no se bajó justificado. Ni tan siquiera nunca escuché sus palabras. Y el publicano cuando bajó las escaleras, bajaba como con un peso quitado. No porque había dejado de ser un pecador, sino porque su pecado había sido perdonado y Dios había comenzado un proceso de transformarlo que iba a durar toda la vida. Mira, la hipocresía es seguir siempre haciendo lo mismo y no reconocerlo y luego venir a querer impresionar a los demás con una falsa vida. Pero la fe sincera es que mientras todos los días estoy siendo transformado, ya no hago muchas cosas que hacía antes. Hay nuevas cosas que se han sumado en el camino. Dios está trabajando en lo nuevo, porque es como si le estuviera quitando capas a mi corazón para que suba a la superficie lo que estaba escondido. Y eso cada vez duele más, pero mientras más duele, más me pone de rodillas para reconocer qué bueno es mi Dios, que no se cansó de mí y sigue trabajando hasta el día que Él venga por mí. Yo quiero orar por ti en este día, porque puede ser que algunos de ustedes llegaron desanimados y la razón y la causa del desánimo no son los demás, son ustedes mismos. Y yo quiero que tengas la valentía para reconocer tu problema, para entender que no entiendes lo que está pasando, para reconocer que estás fallando todos los días. Pero también para reconocer que la palabra de Dios es buena y que lejos de correr de ella, debes exponerte a estos ambientes donde alguien te recuerde la bendita palabra de Dios y donde tú también la leas todos los días y tengas esa confrontación espiritual que a veces duele, pero es necesaria porque te acerca a la sanidad y que tengas confesión. Lo primero, que confieses ese latente deseo íntimo por la presencia de Dios. Y luego, que confieses el problema que tienes, la miseria que tienes y la necesidad de ayuda que tienes para que eso te lleve a reconocer que ahí está alguien. Invisible para tus ojos, pero real para tu vida. Se llama Jesucristo. Él sigue siendo la respuesta al dilema. Él sigue siendo la solución al problema. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Quiero que te pongas de pie un momentito. Mira, ahí está la lluvia. Qué bueno que no hay gotera. Vamos a orar. Yo quiero invitarte en este día que no perdamos el momento. Mientras los muchachos de la música pasan al frente, yo creo que si es posible, para concentrarte, cierres tus ojos, porque a lo mejor nos distraemos con el que está al lado de nosotros, no sé, lo que pueda pasar, pero que te tomes un minuto para que el Espíritu Santo hable a tu corazón ahora. Y a lo mejor para que entregues la frustración, la depresión que te ha provocado estar frustrado, al ver cuántas veces te equivocas, cuántas veces lo haces de la manera que no quisieras hacerlo. Cuántas veces abandonas a Dios. Yo quiero invitarte que inclusive te tomes el tiempo para venir aquí al frente, porque eso ayuda. Dar esos pasos hacia aquí no son pasos mágicos, pero sí necesarios, porque estamos tomando un compromiso. Y estamos haciendo público nuestra necesidad de Dios. Nuestra conciencia a veces nos traiciona diciendo, demasiada gente te va a estar mirando y va a preguntarse, ¿cuál es el problema que tienes? Pero cuando nosotros vivimos para Dios, no nos importa lo que la gente piense, si lo piensa. Yo no creo que nadie aquí lo vaya a pensar, pero si alguien lo pensara, que no te interese eso. Que lo que te interese en este día es decirle, Señor Jesucristo, aquí estoy una vez más. Vengo a reconocer mis propios problemas. Vengo a confesar mis propias miserias, pero también mi amor por ti. Y vengo a decirte que no necesito una terapia, una inyección que me cambie, ni ninguna otra cosa. Te necesito a ti, Jesús. El lugar está abierto para que vengas aquí al frente, para que hagas tu oración personal y luego vamos a cantar, o vamos a estar cantando, y voy a orar por ustedes. Y por qué no, también por mí.
para que Dios cambie nuestras vidas, nuestra forma de pensar, transforme nuestros corazones y siga haciendo su obra en nosotros, como lo ha hecho y lo ha estado haciendo desde el principio. Estando en tu presencia, solo quiero estar a tus pies, capturado por tu santidad, y no me quiero ir. No vengo a pedirte,
Sí, Señor. Y antes de orar quiero hacerte una propuesta. Que después solo o sola tomes la Biblia y leas el capítulo que viene después de este. Capítulo 8. Y si no lo entiendes en la versión que buscas, busca una versión hasta que te haga un clic y puedas entenderla. Lo que Pablo habla ahí de la bendición de vivir en el Espíritu. El secreto que hay de que este ser humano, esa persona que eres, esa vida que tienes, puede ser llena de la presencia de Dios en ti, el Espíritu Santo. Y esa es la esperanza de la fe. Que después de tanta sinceridad y tanto reconocimiento, Dios llena lo que nos falta con su presencia. Y eso es lo que hace que nosotros participemos en lo sobrenatural. Cuando Dios entra en la escena de tu vida y Él llena cada vacío y cada lugar de tu alma con la presencia de su Espíritu Santo. Eso es por lo que quiero orar en este momento. Quiero que levantes tus manos, tu corazón. Y esta es mi oración, Padre, una oración de fe y de esperanza. Para que estas mujeres, estos hombres de fe puedan caminar llenos y llenas del Espíritu Santo. Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Que todo lo que tú declaras en tu palabra, en Romanos capítulo 8, se vuelva vida en cada uno de nosotros. Que podamos vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Silenciar la voz de nuestra naturaleza y vivir sometidos. Ese bendito sometimiento de dejarte gobernar nuestras vidas. Y si te atreves a orar conmigo ahora, dile: Señor, hoy me someto a ti. Dilo así audiblemente, en alta voz. Grítalo si quieres o dilo bajito, no importa. Pero dile: hoy me someto a ti. Te someto mi mente, mis pensamientos, mi corazón y lo que siento, mis decisiones, mi voluntad. Te someto mi vida, mi casa, mi familia, mi trabajo, mi economía, todo lo que tengo y todo lo que soy. Te quiero en mi vida, Señor, para que llenes lo vacío, para que arregles lo dañado, para que pongas vida donde hay muerte y salud donde hay enfermedad. Te quiero a ti, Jesús. Y te doy gracias, porque no es imposible. Hay promesa en tu palabra de que se puede, por la fe en Jesucristo, vivir lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Le damos gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él está nuestra victoria. Y tu palabra dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe está en Él, en lo que Él es capaz de hacer, cuando yo ni nadie lo puede hacer. Jesucristo, haz la vida tuya manifestar en nosotros. Jesucristo, haz lo sobrenatural en nuestras vidas y que sea visible que tú gobiernas y reinas en mi vida, en nuestra vida. En tu nombre oramos y la iglesia dice: amén y amén.